Muy buenos días, mis amigos. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de su televisora regional Mira TV, Canal 9 de Inter. Hoy tampoco nos va a acompañar el colega José Martínez Natera, como les comenté ayer. La virosis lo tiene un poquito afectado y bueno, va a aprovechar también para hacerse unos exámenes de rutina, pero pronto se va a reincorporar aquí a su programa Frente a Frente. De verdad que el clima en estos días ha estado muy cambiante. Yo la semana pasada de verdad la pasé bastante afectado de salud. Todavía tengo una afección en la garganta. Pero aquí estamos con mucho cariño para cumplir con todos ustedes. Vamos a recordar como cada mañana nuestras redes sociales. La cuenta de Twitter de Martínez Natera es @entrefuegosmtv. La del programa Frente a Frente 9 y mi cuenta personal es @jaircuba. Bienvenidos entonces a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Bueno, podemos hacer un comentario de orden político sobre la reunión que sostuviera ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en Canadá, con el primer ministro y con algunas personas vinculadas al alto gobierno, donde de nuevo ha recibido la solidaridad. Se ve sencillo para algunas personas que analizan superficialmente el hecho político y que obviamente no estarían en consonancia con ni alineados a la posición de Juan Guaidó y de cierto sector, un sector mayoritario de la oposición. Muchos analizan con superficialidad el hecho de esta gira, pero esto es un tema contundente, absolutamente contundente. Solamente porque desde el pasado 52 o más países han ofrecido su apoyo a Juan Guaidó, pero a partir de esta última gira, que indudablemente ha sido un duro golpe para el gobierno, porque se supone que el presidente de la Asamblea Nacional tiene prohibición de salida del país y que de la noche a la mañana aparezca en Bogotá y después realice una gira y se reúna con el Grupo de Lima y se reúna con varios presidentes y hable en el foro de Davos, tiene mucho que ver. No se puede analizar de manera superficial y no es cualquier primer ministro el de Canadá. Y se está especulando, incluso tenemos la información de que de Canadá probablemente Juan Guaidó pase por los Estados Unidos y a lo mejor se produce la reunión con Donald Trump. Mientras estas cosas están pasando, la reacción del gobierno venezolano no fue precisamente de carácter diplomático. El presidente de la República reaccionó insultando a su adversario político, pero lo más notorio de esto fue lo que ocurrió en el aeropuerto de Barajas de Madrid, donde una vez más la contradicción y el lenguaje político que no se usa con el decoro respectivo de lo que implica el ejercicio de esta actividad, bueno, una vez más cayeron en los lugares comunes de la mentira. La explicación que da el ministro de España es realmente muy poco convincente y es indudable que ya es público y notorio que la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, estuvo en España aun cuando tiene prohibición de ingresar a ese territorio por el tema de las sanciones. Ahora, ¿fue necesario hacer esa parada allí o por qué Delcy Rodríguez fue a Europa a reunirse con el ministro del gobierno de Pedro Sánchez? Es importante hacerse ese análisis y eso pasa obviamente porque esta situación y esta gira internacional de Juan Guaidó pues, ha creado cierta preocupación en el alto gobierno. Así están las cosas en el país. Por otro lado, es una expectativa la llegada de Guaidó a Venezuela, que debe producirse, si va a Estados Unidos después de esta reunión con Trump, debe producirse en las próximas horas. Leí por ahí, no pude confirmarlo, leí por ahí, a través de las redes sociales, que el propio Diosdado Cabello habría dicho que no habría ningún problema de que Juan Guaidó ingresara al país. Esto, como digo, son lenguajes que van y que vienen. Opiniones que van y que vienen, cuando en el pasado, bueno, han dicho que si Juan Guaidó viene, lo meten preso, que si en cualquier momento que es un prófugo de la justicia, que tenía prohibición de salir del país. Bueno, los hechos son los hechos y vamos a ver si el gobierno
actúa en contra de Juan Guaidó, quien tiene inmunidad parlamentaria. No me estoy refiriendo al hecho de la encargaduría de la presidencia, que es un tema para analizar con mayor profundidad, sino sencillamente como presidente de la Asamblea Nacional, y no como presidente de la Asamblea Nacional solamente, sino que como diputado goza de inmunidad parlamentaria, inmunidad que le fue vulnerada a Juan Requesén, a Gilbert Caro y a otro grupo de diputados que hoy se encuentran fuera del país. Bien, tengo un comentario luctuoso, me enteré también en primeras horas de la mañana de hoy, del sensible fallecimiento de Alberto Naranjo, un extraordinario músico, creador del concepto del trabuco venezolano, un cultor del Latin Jazz, un músico de verdad excepcional. Y recuerdo mucho a Alberto Naranjo porque en mi época de estudiante en la Universidad Católica, yo cooperé junto a otro apreciado colega, como lo es Gregorio Montiel Cupelo, y al productor en ese momento Orlando Montiel, para que por primera vez en la Universidad Católica Andrés Bello se presentara un grupo de salsa, y ese fue el Trabuco Venezolano dirigido por Alberto Naranjo, un músico excepcional, arreglista, compositor, productor y una gran persona. Así que lamento muchísimo este sensible fallecimiento y extiendo mi palabra de condolencia. Hoy es lunes 28 de enero del año 2019, 27 de enero, yo siempre me confundo con la fecha, de 2020, 28 de enero de 2020, ya prácticamente el mes de enero se nos fue raudo y veloz. Y por cierto que antes de presentar al invitado en la mañana de hoy, que es el dirigente social y político, analista, Samuel Rurrío, quiero manifestarle a muchísima gente que nos ha escrito sobre el triunfo que obtuvo Sneiker Correa el pasado viernes en la ciudad de Caterimburgo. Por ahí tenemos otra imagen de esta pelea que se la vamos a poner. Ahí la van a ver ustedes rápidamente. Vean ese gancho de izquierda, tumba una vaca, ¿no? Ahí está. Ahí empezó la cosa, vean, un gancho neto a la mandíbula que envió a la lona al invicto uzbeco y bueno, ratificar la confianza y la jerarquía del boxeo venezolano. Bueno, ya pasando la página, tengo como invitado en la mañana de hoy, como les dije, a el dirigente Samuel Rurrío, y vamos a conversar de política gruesa con Samuel. Muy buenos días, Samuel, ¿cómo estás? Encantado, Jairo, de estar en tu programa y gracias. Creo que es la segunda vez que vengo y la primera vez que vine me fui verdaderamente muy satisfecho con la cantidad de gente que con posterioridad comentó y habló conmigo sobre muchísimas cosas que habíamos conversado en este programa. Bueno, sí, tenemos audiencia, afortunadamente tenemos audiencia, ya son, por lo menos el ciclo mío ya tiene 5 años, estoy 5 años aquí en este nuevo ciclo que denominamos Frente a Frente, y bueno, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible para que la gente se oriente lo mejor posible. Es la segunda vez que vienes aquí, Samuel, es la tercera. Anteriormente habías estado también. Sí. Por cierto que Martín Natera me dijo anoche, te mandó saludos, me dijo anoche, qué casualidad que las 3 veces que Samuel ha ido al programa yo no he podido estar, por una u otra razón. Samuel, hace 6, 8 meses conversamos aquí en el programa estábamos hablando incluso, estaba latente el tema del diálogo y tú te manifestaste contrario a que Noruega fuera precisamente el mediador, y adujiste algunas posiciones interesantes. Me pareció muy interesante el análisis que hacía, porque decía, bueno, Noruega es arte y parte y es un país petrolero y no garantiza precisamente una imparcialidad en este proceso. Pasó todo esto, se abortó este diálogo, han pasado infinidad de cosas que yo creo que lejos de enaltecer el arte de la política lo ha venido depauperando, y estamos en una situación, digamos que, de mayor conflicto que la vez anterior. ¿Cómo podemos analizar ese hecho? Bueno, yo creo que la etapa en la cual se planteaba
los diálogos como solución al problema existente en Venezuela ya ha pasado. Y ha pasado porque hay una demostración fehaciente de parte del gobierno nacional o del régimen, vamos a llamarlo así, de la no participación activa y la no aceptación de ningún tipo de diálogo y por supuesto de ningún tipo de participación que le puedan poner para la búsqueda de la solución de los conflictos por las vías normales. Es decir, es un gobierno conflictivo, un gobierno que ya no tiene retroceso, un gobierno que ha cometido demasiados errores, hundido en la corrupción administrativa, con una serie de dirigentes importantísimos que han sido cabeza visible de ese gobierno ya demasiado comprometidos, han perdido también todo tipo de relación internacional, ya no hay ningún tipo de gobierno importante en el mundo en el cual que puedan confiar en el gobierno, un presidente cada vez más díscolo, un presidente que cada vez se burla de la comunidad internacional. Entonces, bueno, no creo que haya confiabilidad de parte de ningún gobierno serio del mundo en aceptar un diálogo con una persona que ya la palabra como hecho ya no existe. Entonces, tú en este momento no eres partidario de ningún tipo de diálogo. Yo ¿Y cuál es la salida entonces, Samuel? No, yo creo que la salida es la que en este momento se está dando. Creo que es un problema de tiempo, ¿no? Y ahí es donde yo en tu introducción tú has dicho algo que es muy importante, ¿no? Que es que hay sectores de la política venezolana que parecen no comprender que esta situación lo va a resolver es precisamente el tiempo. Un gobierno que cada vez se debilita más. Yo ayer escribí un artículo que publiqué en las redes llamado, que lo titulé Calma Chicha, en el cual yo decía que el gobierno y el país estaba como esos galeones españoles y portugueses que iban por el mar y que de repente quedaban sin brisa y que pasaban meses esperando un soplo de brisa y mientras tanto hasta practicaban el canibalismo porque consumían el agua, la comida, y ese galeón no se movía de ahí hasta que no llegaba la brisa. Y por supuesto llegaba un momento en que casi toda la tripulación perecía y el galeón quedaba al garete y se desaparecía. Yo creo que el gobierno y el país está más o menos así. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente tú te pones a analizar y ya lo que hay es una inamovilidad total y absoluta de la sociedad venezolana. Ya nadie tapa los huecos, ya nadie barre las calles, ya nadie recoge la basura, ya nadie hace ningún tipo de relaciones internacionales, estamos cerrados completamente a eso, ya no se le da pasaporte a nadie, ya hay una diáspora con más del 33% de la población venezolana fuera de Venezuela, sufriendo las consecuencias de eso, ya no hay la institucionalidad, ha quedado demolida, ya no existe Estado de Derecho, entonces prácticamente tenemos, yo diría que un Estado fallido, es decir, un Estado que ya no existe, que ya no expresa para los venezolanos que quedamos aquí adentro ningún tipo de seguridad. Pero fíjate, Samuel, yo no noto grandes diferencias en ese diagnóstico que tú haces con relación a hace 6 meses que tú estabas aquí, porque prácticamente la situación estaba igual. Yo diría que sí, recrudeció un poquito, pero al final de cuentas el gobierno sigue el mismo, sigue siendo el mismo. Y durante este tránsito hemos visto altos y bajos de la oposición venezolana, incluso hasta llegando a pensar que todo se había perdido para la oposición. Claro, lo que pasa, Jairo, es que hay una etapa de convencimiento, ¿no? Ningún Estado puede vivir una situación como esa, sobre todo frente a una comunidad internacional, pero falta que la comunidad internacional se pudiera convencer definitivamente
que lo que estaba sucediendo aquí es verdad, porque había muchísimas dudas y había incluso la opinión de algunos países importantes del mundo de que las cosas podían resolverse sobre la base de elementos civilizados. Pero resulta que el civilismo implica precisamente la aceptación por ambas partes de las normas civilizadoras. Y lamentablemente eso no estaba claro dentro de la comunidad internacional. Y eso se ha venido aclarando a tu manera de ver las cosas con esta gira de Juan Guaidó. Claro, por ejemplo... Pongamos ejemplos tangibles. Claro, esta gira de Juan Guaidó, no solamente la gira de Juan Guaidó, sino lo que ha antecedido a la gira de Juan Guaidó. Si tú te pones a hacer un análisis, un asalto a la última institución política más importante del país, que era la Asamblea Nacional, en el cual la asaltan con un conjunto de diputados forajidos que incluso ante los medios de comunicación y ante todas las redes del país quedaron descubiertos a través de conversaciones en los cuales ellos mismos se declararon que estaban recibiendo sobornos y recibiendo dinero, y que además de eso impiden con la policía y con la Guardia Nacional la entrada de los diputados legítimos, como en el caso de Juan Guaidó, en el cual vimos que incluso él hasta intenta entrar por la vía de saltar la verja de la Asamblea Nacional. Bueno, entonces cuando tú ves que la institucionalidad, lo último que queda de la institucionalidad, desaparece abruptamente a través de un golpe, yo diría un golpe a la institucionalidad, entonces eso termina de convencer a la comunidad internacional de que lo que está sucediendo no es lo que muchos decían no era cierto, y se convencen definitivamente de esta situación, y con posterioridad entonces, ante esta situación, Juan Guaidó sale a una gira internacional a convencer, o por lo menos a llevar la verdad a la comunidad internacional, que los recibe con beneplácito. Yo creo que en ningún momento había sido recibido Juan Guaidó de una manera tan apoteósica y tan beneficiosa como lo que acaba de ocurrir. Bueno, aquí por ejemplo, en el foro de Davos, que es una de las cosas, que es uno de los foros más importantes del mundo, donde van las potencias mundiales y van representados por sus propios presidentes, bueno, de repente, desde la época de Carlos Andrés Pérez, hace más de 20 años, no iba un presidente, un primer mandatario venezolano a un foro tan importante, y que fue provechosamente fue aprovechado por Juan Guaidó, y además de eso recibido con muchísimo beneplácito por esa cantidad de gente que estaba en ese foro. Y por otro lado, después va a Canadá, va a Francia, se reúne con el presidente francés. Es decir, y esto causó, bueno, una tremenda molestia de parte de quien cada día se debilita más. Cada día se debilita más, porque la institucionalidad presidencial que debería ser expresada por Maduro ya casi ni siquiera es percibida, porque no han sabido ni siquiera manejar correctamente los medios de comunicación venezolanos, que están monopolizados y que no le dan el debido uso, porque sencillamente quienes en este momento parecen como protagonistas en el país no tienen la capacidad para aparecer como figuras que liderizan el país. Bien, Samuel, estamos de acuerdo en que el gobierno se ha visto vulnerado con esta situación. Yo lo comentaba ayer y hoy comenté un poquito al respecto. Obviamente, el hecho de que el principal adversario político del presidente Nicolás Maduro aparezca de la noche a la mañana en Bogotá, se reúna con el Grupo de Lima y después haga esta gira en países donde Venezuela, el gobierno venezolano no tiene cabida en estos momentos, indudablemente demuestra que las cosas no están bien, indudablemente que es así, pero el gobierno ha atravesado situaciones realmente difíciles también en el pasado reciente, y la inquietud mía sigue siendo esa.
¿cuál es la salida? Porque, ok, está bien, el gobierno está absolutamente aislado, las sanciones los tienen acorralados, pero ¿cuál es la salida si ya se ha descartado prácticamente el diálogo, que el gobierno abdique? No, yo lo que pienso es lo siguiente, una cosa conduce a otra. Creo que eso que yo te acabo de señalar está acompañado por otro elemento de una gran importancia para el desarrollo de un país, que es precisamente la economía. En este momento eso va acompañado por una serie de medidas que efectivas y concretas en relación a la base económica del país, que ha secado al gobierno y que ya desde hace 6 meses para acá han empezado a producir efectos tremendos. Hace 6 meses, por ejemplo, no estaba planteado esas medidas que obligan al gobierno incluso a tener que actuar en la explotación del oro de una manera tramposa, a tratar de vender el petróleo por la vía del contrabando, y que son medidas que están estrangulando desde hace aproximadamente unos 6 meses de una manera efectiva al gobierno. Y entonces eso ningún gobierno se puede sostener. Y fíjate que prácticamente toda la base populista, que era lo que sostiene al gobierno venezolano, se ha derrumbado, se ha venido abajo. Hay cifras que dicen que el 30% de las entregas de las cajas CLAP han desaparecido, que ya no tienen la fortaleza económica para sustentar un populismo. Muchos dirán, bueno, pero el que se perjudique es el pueblo. Bueno, pero es que tiene que haber algún tipo de acción destinada a que el gobierno comience a debilitarse, y si el gobierno tiene, y si el pueblo tiene que pasar por algún tipo de sacrificio, tiene que ser de esta manera para poder salir de lo que significa las actividades nefastas de este gobierno. Yo estoy muy optimista, yo soy verdaderamente optimista, porque yo sí noto que el gobierno tiene una gran debilidad, y siento que ahí ya comienza el pánico a cundir dentro de los sectores del gobierno. Ya vemos que incluso la mayoría de los protagonistas son poco declarativos, porque fíjate que es otro de los elementos. Tú que eres un hombre de medios y sabes de eso, el solo hecho de que prácticamente tienen todos los medios impresos, tienen todos los medios radiales, tienen todos los medios audiovisuales, de televisión, y parece como si no lo supieran emplear, pero no es que no lo saben emplear, es que no tienen lo suficientes acciones para beneficiar al pueblo que puedan ser difundidas. Y eso es una cuestión muy importante. El gobierno está paralizado. El gobierno es un galeón en un mar que no tiene viento. Y eso va a traer como consecuencia, y es importante porque ahora viene Guaidó fortalecido. Y creo que Guaidó debe traer, a mi entender, debe traer algunas proposiciones muy concretas, y yo creo que hay que sugerirle al presidente encargado, Juan Guaidó, que él llame a un proceso de elecciones. Ahora fíjate, a eso iba, ¿no? Mientras estas cosas están pasando, como se dice en política, los rusos también juegan, el gobierno está jugando. El gobierno, a tu juicio, me gustaría conocer, Samuel, por qué el gobierno envía a Delcy Rodríguez a España. Quisiera conocer tu opinión. Eso en primer lugar. Y después, que dentro de las múltiples maniobras que tiene el gobierno nacional, también se está hablando de que de un momento a otro podría designarse una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, y que esa nueva directiva podría llamar también a elecciones parlamentarias. Es decir, que frente a este huracán, el gobierno sigue dando acciones como que si aquí no estuviese pasando nada, ¿no? Mira, fíjate bien que creo que la comunidad internacional tiene que haber algunos elementos que sean planteados
por Juan Guaidó y todo lo que significa su entorno político para que puedan ser asumidas por la comunidad internacional. No es tan fácil como dice María Corina Machado, quien simplifica la política diciendo, bueno, hay que meter los Mariners y hay que tomar posesión, tomar Miraflores y decir, vamos a llamar a un proceso electoral y vamos a poner al nuevo presidente que dé como resultado ese proceso electoral. Eso es muchísimo, muy complicado para las naciones internacionales o para la comunidad internacional, porque es una cuestión casi imposible. Pero la comunidad internacional sí exige que existan algunos elementos políticos de mucha seriedad. Y en este caso, creo que un proceso, por ejemplo, una proposición que haga Juan Guaidó, que creo que debe haberla consultado ya, y ese debe ser una de las razones por las cuales él fue allá, porque ir a una gira donde tú no lleves un conjunto de proposiciones que puedan ser analizadas y que la viabilidad del desarrollo de esas proposiciones con la ayuda internacional no sean viables, pues sencillamente no tienen ninguna razón. Pero si son viables y son discutidas, es el momento en el cual la comunidad internacional dice, en esa forma o de esa manera, yo sí intervengo, ¿no? Y por ejemplo, una gran proposición en decir, al llegar a Venezuela, yo voy a hacer una convocatoria, yo como presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, yo voy a hacer una convocatoria para un proceso electoral, y además de eso voy a nombrar voy a hacer un llamado para que se produzca de la manera legal como sea el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral con la aprobación de la comunidad internacional. Yo creo que ahí sí debe haber un compromiso muy grande de la comunidad internacional. Ahí sí yo creo que la comunidad internacional pudiera decir, bueno, yo sí puedo ahora intervenir en función de apoyar esa proposición y que podamos buscar una forma o una manera de que podamos garantizar que se produzca la gente vaya a ese proceso electoral y que el gobierno se vea obligado sí o sí a participar en ese proceso electoral con el apoyo de toda la comunidad internacional para garantizar los resultados. ¿Y tú no crees que previo a eso puede existir un nuevo intento de diálogo para que no sea precisamente Guaidó quien convoque, sino que haya un acuerdo de carácter nacional? ¿O ya esa instancia definitivamente, como tú decías, está agotada? Es que el problema del diálogo es la confiabilidad. La tardanza. No es la confiabilidad. Es que el problema del diálogo, ya eso perdió, es algo insincero. Ya el diálogo es utilizado por el gobierno para darle largas al asunto, y eso ha quedado demostrado. Eso bueno, tú me hablas de hace 6 meses que yo estuve aquí, en el cual yo denuncié precisamente eso, pero es que antes ya habían pasado 2 o 3 años con la misma situación del diálogo, en el cual lo único que se habla del diálogo es sencilla y llanamente como para lograr que la oportunidad para que el gobierno pueda seguir en el ejercicio del mismo, es decir, como para correr la arruga, como para tomar más tiempo, para respirar, porque el gobierno ha estado en situaciones muy malas y ha resuelto el problema alargando el tiempo, y una de las formas como alarga el tiempo es a través de los ofrecimientos de diálogo que después incumple, que después no va, que después no hace. Bien, fíjate ese detalle, ¿no? El diálogo quedaría rezagado a un segundo lugar, pero yo no veo, Samuel, y perdona tanta insistencia, porque bueno, que tú lo has dicho, pues, tú mismo lo has dicho, bueno, pasa el tiempo y se le alarga el asunto. Yo no veo que frente a una circunstancia de esta, que Guaidó traiga un planteamiento concreto, el gobierno diga, sí, vamos a acatarlo. El gobierno, a fin de cuentas, tampoco está solo.
sigue teniendo a los rusos de su lado, sigue teniendo a China, sigue teniendo a Corea, sigue teniendo a Turquía, tampoco está solo. Y bueno, finalmente tiene el poder. Y por otro lado, Samuel, la respuesta ha sido más represión. Vamos a analizar este hecho una vez regresemos de esta pausa. Amigos, ya venimos en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, conversando hoy con Samuel Ruz Ríos. Samuel fue dirigente del Movimiento Izquierda Revolucionaria, es columnista, opinador político, analista, y una persona que de verdad analiza con frialdad y con agudeza el hecho político. Por eso lo tenemos en la mañana de hoy. Bueno, Samuel, yo insisto, ¿no? La capacidad de resistencia del gobierno es muy grande. Yo creo que para buscar una salida de corte institucional y constitucional, como se le quiera definir, va a haber que va a tener que ocurrir un entendimiento. No, lo que pasa también, Jairo, es que en ese saco hay que meter también el hecho que la oposición también ha cometido errores, muchos errores. El solo hecho, primero que nada, una oposición que ha recibido golpes muy duros, que ha sido víctima de una represión muy grande y que el gobierno ha jugado muy duro para desintegrarla, y de hecho parcialmente la ha logrado por vía de la represión, por vía de la corrupción, por vía de muchos caminos. Ha logrado que la oposición casi esté al borde de la extinción en algunas oportunidades. Y también la oposición ha cometido muchísimos errores. Lo primero es que pasó largos años, largos, pero muy largos años, en un proceso de discusión intestina en el cual la llevó casi a desintegrarse ella misma, porque no se lograba un proceso verdaderamente de unidad. Se hicieron algunos esfuerzos. Están jugando con la suerte del país, ¿no? Sí, bueno, por eso te digo que son errores que ha cometido la oposición, y que una de las cosas más importantes que logró la oposición, como yo te lo dije en aquella oportunidad, era que había logrado por lo menos entenderse con un elemento estratégico fijo, que tenía que ser respetado por todos los factores de la oposición, que era, fuera la usurpación, un gobierno de transición y unas elecciones libres, que es lo que hasta los momentos creo que ha sido lo más importante y que ha servido como una especie de pegamento para que la oposición se mantenga dentro de ese marco, que ese marco puede tener después con posterioridad algunas variantes. Yo creo que eso es muy importante, pero alrededor de eso se ha podido contener un poco el proceso de autodestrucción que tuvo muy en boga dentro de la oposición. Ahora fíjate bien, ¿no? Creo que ahora, a partir de ahora, es necesario, por ejemplo, en el caso de Juan Guaidó, que es el que lideriza la oposición venezolana, alrededor de Juan Guaidó tiene que haber una cuadratura, pero para que pueda haber, o para que Juan Guaidó pueda sentir que sobre él va a recaer todo el peso y la responsabilidad del liderazgo, él tiene que comportarse como un líder. Y un líder, uno de los elementos fundamentales que tiene que tener un líder es las proposiciones que tiene que llevar, que tienen que ser racionalmente aceptadas por todos los que están alrededor de él. Creo que ahora, si Juan Guaidó regresa de esa exitosa gira
a convocar una marcha, a mi entender no tiene ningún sentido, porque tiene que empezar a buscar nuevas fórmulas de ponerse como un estadista. Claro, tiene nuevas fórmulas de lucha. Es decir, yo creo que ya, bueno, la calle es muy importante, yo creo que eso es fundamental, pero él también tiene que dar demostraciones de que tiene que llevar ante la sociedad una serie de proposiciones concretas, llenas de intelectualidad, de profundidad política. Y una de las cosas que yo creo que él tiene que comenzar a desarrollar ahora es que él, como presidente encargado del país, debe llevar una gran proposición al país ahora. El país en este momento está pidiendo a gritos un proceso electoral, pero un proceso electoral no como el que quiere Maduro, ni como el que quiere la mesita, ni una serie de elementos que están alrededor de eso por un oportunismo muy malo, sino un proceso electoral de verdad, un proceso electoral de confiabilidad, un proceso electoral donde el venezolano vaya y se sienta primero que nada con seguridad de ir a un proceso electoral, no un proceso electoral donde tú veas infraestructuras como kiosco rojo a 100 metros de las mesas electorales, ni una cantidad de motorizados armados disparando para evitar que la gente vaya a votar, un proceso electoral donde esté lleno de testigos, con la presencia de importantes representantes de la comunidad internacional, con un Consejo Nacional Electoral confiable que permita que todos los resultados electorales tecnológicamente se expresen como verdaderamente es. Bueno, eso se puede lograr y eso lo puede plantear con mucha fuerza Juan Guaidó. Yo creo que él debe haber conseguido en esta gira la garantía de la comunidad internacional de que va a respaldarlos a como dé lugar, porque ahí sí se justifica verdaderamente una intervención, pero no una intervención armada, sino una intervención institucional internacional. Es decir, que las potencias internacionales, la mayoría de los países del mundo que en este momento están interesados en que Venezuela recupere su democracia, bueno, participen activamente en ese proceso electoral para garantizarle no solamente a Juan Guaidó, sino a todo el pueblo venezolano una salida democrática y que el gobierno o el régimen en este caso se vea obligado a cumplir con todos los elementos legales. Samuel, me quedaste debiendo la opinión con relación al viaje de Delcy Rodríguez a España y la reunión con Ábalos. Bueno, es que yo no sé ¿qué motiva ese viaje y qué motiva ese riesgo y ese escándalo en la opinión pública internacional? Bueno, eso tiene dos lecturas. La primera lectura que yo le veo es que pudiera haber torpeza política, ¿no? Es decir, los analistas políticos, en este caso del gobierno, que los consideró una persona, yo me imagino que esa sala situacional que ha manejado muy bien, ¿no?, todo lo que significan los pasos que ha dado el gobierno, en algún momento pudieran verse también, ¿cómo te digo?, que no hayan sido interpretados como tal y que se hayan salido del guión. Esa señora, por ejemplo, yo recuerdo que en Argentina también tuvo un impasse más o menos parecido a eso, intentó meterse por una pared, después se enyesó el brazo, como al día siguiente se quitó el yeso, y puso prácticamente en ridículo todo lo que era la diplomacia venezolana. Y ahora, bueno, me parece que ella tiene en este momento una prohibición de entrar a la Comunidad Económica Europea y que ella trató de ver la forma o la manera de entrar allí, no sé qué, hacer una negociación o a tratar de conversar con el gobierno. O quizás distraer la atención. O opinar, o tratar de sabotear pues, el paso de Juan Guaidó por España, porque lo que estaba dentro de la gira tenía una importancia y una connotación tremenda. El solo hecho de recibir las llaves de la ciudad de Madrid
recibirlo por un alcalde que de paso fue extremadamente generoso en lo que se refiere a lo que expresó en su discurso frente a la gente. La diáspora acudió pero masivamente a recibir a Guaidó, fue algo apoteósico. Bueno, eso implicaba tratar de eliminarlo, ¿no? Tratar de sabotearlo con eso. Y por otro lado, ella parece que no supo interpretar lo que significan las medidas económicas. Es decir, una mujer acostumbrada a estar en un gobierno despótico, un gobierno que no respeta ningún tipo de norma, de legalidad, pensó que prepotentemente a lo mejor que eso podía hacerlo, y erró, porque se cumplió precisamente lo que está establecido, que son la rigidez de las normas existentes en la Comunidad Económica Europea, que cuando ellos toman una decisión, el país que se sale de ello sufre las consecuencias duramente. Y en este caso, el gobierno español inmediatamente actuó porque sabía que las represalias que iban a haber de parte de la Comunidad Económica Europea iba a causarles graves problemas. Creo que ahí hay pues una especie de anarquía, un irrespeto a la legalidad, que pensaban que iba a repetirse en otras latitudes, y resulta que se cumplió lo que se cumple en todo país del mundo serio en materia Ahora, legal. dentro de este marco de cosas, lo que sí está claro es que este año van a haber elecciones parlamentarias, por lo menos eso está en el mapa de ruta, ¿no? Y en cualquier momento se hace la convocatoria. Lo otro es lo siguiente, Samuel, esa figura que estaban promoviendo algunas personas, incluso amigos comunes, sobre el referéndum, eso no aplica en este momento, no sería una fórmula para tratar de buscar una solución a ese planteamiento que, de acuerdo a tu criterio, traería Juan Guaidó al país de unas elecciones generales, pero primero se consultaría a la gente. Bueno, lo que pasa es que el panorama está tan complicado que llamar un referéndum, yo creo que es algo que ya está como que sobrante, ¿no? Es decir, algo que no amerita, pues, porque yo diría que un proceso electoral es prácticamente un referéndum, ¿no? Es decir, yo creo que ya la situación ha madurado, Bueno, pero eso le permite ha madurado de tal manera. Eso le permite al gobierno como una especie de oxígeno, porque finalmente claro, el gobierno lo que anda buscando es oxígeno, claro, ¿no? Claro, yo particularmente creo que si el gobierno propone eso, yo no lo vería como una forma o una manera de solucionar el problema, sino una manera de que el gobierno se oxigene aún más. Y por otro lado, que una vez que se produce el referéndum y que pase el tiempo, el gobierno puede tener un poquito más de fuerza y entonces la situación continúa igual. Yo creo que llega un momento en la vida en que tú tienes que tomar una decisión. Y yo creo que la oposición venezolana, si la oposición venezolana en este momento se plantea el mantenerse única y exclusivamente como un factor de la política venezolana sin lograr algunos objetivos claros y definitivos que le permitan al pueblo venezolano salir del problema, el pueblo venezolano va a llegar a un momento en que va a decir, bueno, tú tampoco sirves. Y fíjate que la tendencia ha sido precisamente a tratar el pueblo venezolano. Una de las tendencias más fuertes que empieza a crecer dentro del espacio político venezolano es la gente que no cree ni en uno ni en otro. Entonces, para que la oposición venezolana sea percibida como una opción seria, pues necesariamente tiene que actuar a través de una serie de proposiciones contundentes. Si Guaidó, por eso te decía, si Guaidó logró en esa gira, porque yo verdaderamente no lo sé, percibo que sí, por lo exitoso que ha sido mediáticamente, pues yo percibo que Juan Guaidó debe traer en cartera
una cantidad de proposiciones importantes que van a contar con el respaldo de esa comunidad internacional que se la acaban de dar en esa gira, si es que acaso se la dieron. ¿Y si eso no es así, Samuel? Bueno, si eso no es así, bueno, o sea, vamos a seguir en lo mismo. Continuaremos en la misma situación y, bueno, tendremos que mantenernos, de tratar de expresar mayor paciencia, porque esto es un problema que ese es otro de los elementos. La gente, bueno, y es claro, pues, una gente que va a comprar un kilo de carne ahorita y le cuesta 300.000 bolívares el kilogramo, pues lógicamente que está en un proceso de desespero y quiere que las cosas se le resuelvan de un día para otro, y con toda la razón del mundo. Pero si no, esto tiene que continuar y el gobierno seguirá debilitándose más. Ese barco se mantendrá en calma chicha, sin viento en sus velas, y llegará un momento en que las cosas se darán porque tienen que darse, porque es que la otra cuestión, Jairo, es que nadie, ningún gobierno puede mantenerse en la forma como se está manteniendo este gobierno. Bueno, pero Cuba se mantuvo. Pero es diferente. Fíjate que es diferente. Primero que nada, Cuba no venía de un proceso, de un largo proceso democrático. Cuba no conoció en toda su historia un gobierno democrático antes de Fidel Castro. Venían de combatir una dictadura, y después, con posterioridad, la misma circunstancia y la misma torpeza con la cual se movieron los Estados Unidos en esa política anterior intervencionista, que fue hábilmente controlada por Fidel Castro, tejió un verdadero liderazgo. Porque Fidel no es cuento. Fidel Castro, con todas las diferencias que pueda tener y con todas las aberraciones que ese liderazgo tuvo, pero fue un liderazgo ampliamente acompañado por las masas populares allá, y que de alguna manera ellos lograron organizar un proceso electoral donde todos tenían muy poco, pero todos tenían. Y era una cuestión total y absolutamente organizada a través de una serie de consignas. Esto es un desastre. Esto ha sido un desastre. Esto es todo lo contrario. Teníamos en cantidades y lo tiramos, lo derrochamos, se acabó, le regalamos, corrupción, que llevó esto de un país organizado, de un país que tenía recursos inmensos, a convertirse en un verdadero desastre. Es completa y absolutamente distinto. Es decir, el venezolano como tú y como yo, que vivimos un proceso electoral anterior lleno de institucionalidades, lleno de que había un respeto, que tenía un Estado de Derecho con todos sus errores y algunas debilidades, pero tenía un Estado de Derecho. Aquí tú te allanaban tu casa y eso era un escándalo. Había la inviolabilidad del hogar, había seguridad, había una seguridad a medias, pero le existía. Había la posibilidad de que tú reclamaras, había unas instituciones que te permitían precisamente el debate político importante en el país. Había empleos, había infraestructura, había una cantidad de cosas, y que es distinto a Cuba. Mira, Samuel, fue un error ese intento y esa expresión de cese de la usurpación, porque en el tiempo parece que eso se diluyó. Bueno, yo creo que no es un error. Yo creo que el concepto fue denunciado, el que había. Sí, pero el de elecciones libres y todo lo que le siguió. Bueno, y pero al final pasó un año y, bueno, y la gente se desanima, ¿no? Lo que yo sí creo que pudiera ser un error es el hecho de que eso no pueda tener una variante. Todo proceso político no es absoluto. Si todos los procesos políticos fueran absolutos, bueno, el mejor proceso político fuera la dictadura, que no cambia, ¿no? Que se mantiene como un cuerpo
sentado allí, que no lo mueve absolutamente nadie. Yo lo que creo es que si en algún momento el cese a la usurpación fue una valiente denuncia, o una forma o una manera de tratar de aglutinar a algunos sectores de la oposición que no estaban de acuerdo y que no terminaban de ponerse de acuerdo, hoy pudiera variarse hacia el hecho de decir, bueno, el cese de la usurpación, ¿cómo la podemos nosotros lograr? Bueno, a través de un proceso electoral. Bueno, vamos a hacerlo. Y que si ese usurpador quiere medirse, que se mida. Samuel, esta gira internacional de Guaidó, todos estos hechos, los últimos hechos, han servido también para unificar a la oposición. Por ejemplo, el caso de María Corina Machado, que al final se sumó a la propuesta del 5 de enero que se hizo en la sede del diario El Nacional. Eso ha servido para unificar a otros factores que no están absolutamente de acuerdo en la manera como el liderazgo de Juan Guaidó ha venido incrementándose. Bueno, lo primero es que hay que ver también lo que pudiera ser María Corina Machado dentro de la oposición. Yo particularmente creo que ha sido una mujer valiente, que ha expresado una posición, pero que esa posición no es viable, no es aceptable, y de hecho creo que la misma población venezolana que se ha expresado a través de encuestas, no le da una mayor importancia. Creo que como oposición tiene todo el derecho a ser oposición y tiene derecho a ocupar un espacio, por muy pequeño que sea, pero lo que verdaderamente le da la importancia a eso es la calidad de la propuesta, y yo creo que la calidad de la propuesta de ella no ha sido buena. Yo pienso que es un discurso repetitivo, un discurso que no tiene ningún contenido profundo, que es muy difícil de ser seguido y practicado o ejecutado alguna acción política por parte de la gente. Y entonces eso, bueno, creo que lo que hace es que la gente que estuvo con ella migra hacia posiciones más fácilmente expresables. Y por eso yo he venido sosteniendo que Guaidó tiene que ya salir de ese llamamiento a las marchas, que primero que nada ya se ha perdido. Ya la gente... La convocatoria de calle. La convocatoria de calle, por lo menos en lo que se refiere a marchas, pero hay otras formas, otras maneras. Por lo menos el tema electoral debe ser ahora abordado de manera contundente. De una manera más contundente y viable. Que la gente diga, bueno, sí, vamos a hacerlo. Sí, ahora fíjate, en la presencia del grupo opositor que se sentó en la Casa Amarilla con el gobierno, ¿ha coadyuvado a qué? ¿A fortalecer al gobierno o ha facilitado que las cosas en la oposición también fluyan, a tu juicio? No, yo particularmente creo que la única ayuda que le ha dado eso es a los bolsillos de esos políticos que se prestaron para esa maniobra tan burda, para tratar de obtener algunos beneficios, sobre todo por el hecho de que eran gente que de alguna manera pudieron haber prestado un mejor servicio a la oposición. Y no han dado resultados de ningún género. No, absolutamente, en lo absoluto. Bueno, y para muestra un botón, pues, si tú te pones a analizar, ellos dieron una serie de argumentaciones de por qué ellos habían tomado esa vía, como por ejemplo sacar a los presos políticos, que no ha habido preso político que haya salido. Bueno, ayer decía Douglas Tineo que ahora hay más presos políticos que ahora hay más presos políticos que antes de que ellos hicieran esa propuesta. Pero no solamente eso, ellos hablaron, incluso hasta metieron al Esequibo como una forma o una manera, y el arco minero, de que ellos iban a pedirle al gobierno que fuera más efectivo a la hora de la defensa de la soberanía nacional a través del Esequibo y del arco minero. Bueno, eso tampoco en lo absoluto. Lo único que ellos lograron fue, yo diría que engrosar sus patrimonios y engrosar sus recursos para ellos continuar haciendo una política que incluso hasta allá están desaparecidos.
porque ese tipo de personajes, ese tipo de acciones generalmente lo conducen a que el gobierno lo único que hace es utilizarlo y después que los utiliza Ok, bueno, te agradezco muchísimo, Samuel. Yo sé que hiciste un gran esfuerzo para venir aquí a los estudios de Mira TV. Samuel viene desde Caracas, además viene en moto, ¿no? Entonces hace un gran esfuerzo. Una última pregunta, porque ya estamos sobre el tiempo, con una respuesta contundente. ¿Eres optimista? Por supuesto que soy optimista. Creo que, bueno, y sobre todo ahora, estamos esperando con mucho optimismo el regreso de Guaidó y sobre todo las proposiciones en concreto que debe traer. Bueno, amigos, son las expresiones del dirigente Samuel Ríos, analista político, una persona que está metido en el candelero de la política y hay que oír y hay que analizar también lo que dice. Yo los espero, mis amigos, mañana miércoles, en un próximo programa de su programa, la referencia informativa de cada mañana, Frente a Frente. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Toyo Wheels, donde vas a conseguir accesorios de todas las marcas para tu vehículo.